comentamos desde temprano, hoy se cumplen 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba entre Agustín de Iturbide y Juan de O'Donoghue. Y vamos a hablar al respecto con el ingeniero Ernesto Rivera Pernia, historiador, integrante de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Veracruz. Él se encuentra justamente en la ciudad de Córdoba. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Hola, licenciado, muy buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y pues aquí estamos, en Bueno, pues pleno festejo. tengo entendido que hace ya muchos años a usted le interesó el tema de los tratados de Córdoba, ya pues investigado mucho al respecto. Cuéntenos un poco, denos un poco de contexto para quienes no sepan exactamente de la importancia de estos tratados. Sí, el 24 de febrero se hace público un nuevo plan diferente a todos los que había habido de 1821 para independizar estas tierras de España. Ese plan se bautizó como Plan de Iguala y como todo plan se puede modificar, se puede ampliar, cambiar. Y el que lo hace, Iturbide, manda cartas y solicita opiniones de diferentes personas. Este plan va cambiando poco a poco y va teniendo adeptos. Todo el mundo se empieza a sumar. ¿Quiénes se suman? Los insurgentes antiguos que estaban ya integrados a la vida civil, insurgentes en activo como Vicente Guerrero y muchos soldados, principalmente de tropa, del ejército realista que todavía existía en ese momento, que por la constitución de Cádiz que estaba vigente le llamaban nacional. Todos ellos suman el ejército trigarante y van ganando terreno. Cuando llega un nuevo jefe político y capitán general a Veracruz, que se llama Juan de O'Donoghue, se da cuenta de la situación y lo que pide es dialogar y llegar a un acuerdo de paz con el jefe de esas fuerzas, y el punto de reunión es Córdoba. Entonces, Córdoba se vuelve el punto donde se sientan a negociar los dos más altos jefes militares, porque un tratado se hace entre iguales. Iturbide solo tenía un título militar, que era el jefe de las fuerzas trigarantes, mientras que O'Donoghue tenía dos. Uno que era político, que era jefe político de la provincia constitucional de Nueva España, que venía siendo la sexta parte del territorio que tenía antiguo virreinato. Y por el otro lado, tenía el título de capitán general de todas las fuerzas en todo el territorio del antiguo virreinato. Entonces firman, llegan a un acuerdo, lo firman, le meten ajustes al plan de Iguala, lo distribuyen entre las fuerzas de ambos bandos obedecen en su mayoría y llega la paz. Eso es el Tratado de Córdoba a grandes rasgos. Bueno, y permite también que la capital, que continúa con presencia española, las ciudades y puertos de Veracruz y Acapulco puedan ser desocupados, los españoles, las fuerzas españolas regresar a España y que los insurgentes entonces puedan entrar a la capital de la República para decretar la independencia o proclamar la independencia el 27 de septiembre. Sí, es correcto. De hecho, en el último artículo del tratado es lo que dice, que con la autoridad que trae O'Donoghue va a hacer que todas las fuerzas a su mando no entreguen las armas, sino entreguen los lugares y se vayan para España. Todos obedecen, menos las fuerzas que están acantonadas en el puerto de Veracruz. Todas las demás obedecen, algunos simplemente con leer el tratado y otros porque, como en el caso de Novella, allá en la Ciudad de México, que tuvo que entrevistarse con él para convencerlo que tenía que hacerlo, ¿no? Pero es correcto, es uno de los compromisos. Había varios compromisos por parte de los españoles que cumplir en el tratado, y ese es el primero que se cumple. Y por eso llega la paz. Sí, Si no llega paz, no puedes tú tener un piso firme para claro. construir una independencia, Y ¿no? como usted dice, pues José María Dávila es el único que al final no acepta y se atrinchera en San Juan de Ulúa. Así es. Y ahí dura, pues, dura todavía la presencia española otros 4 años. Sí, es correcto. Aquí en Veracruz
tardamos un poquito más en convencerlos de que se tenían que ir de América. Bueno, seguían en Cuba, ¿no? Cuba Claro. todavía era España. Oiga, ingeniero, entiendo que no existe, a ver, usted corríjame si estoy mal, no existe un documento original de los tratados de Córdoba. Bueno, se hicieron dos Ajá. originales. Los tratados se hacen con originales de acuerdo a los firmantes. En este caso era bilateral. Ujú. Hacen dos originales, uno para O'Donoghue, otro para Iturbide, y efectivamente ninguno de los dos se ha encontrado de los dos originales. Aparte, en las narrativas de aquí de Córdoba se habla de un borrador donde O'Donoghue tacha algunas cosas que le ponen de más de halagos, y eso es lo que no aparece. Pero como tenían que distribuir ese tratado entre todos sus subordinados, cada uno de ellos hace muchas copias. O'Donoghue no tantas, porque ya no le quedaba mucha gente, Ujú. pero O'Donoghue hace varias copias que manda a México, manda a España, manda a Veracruz, se le cuela alguna a Yucatán, y son fácilmente reconocibles las copias de O'Donoghue porque no traen título y se conocen así en singular, tratado. Ujú. Mientras que de Iturbide saca muchas copias, se la da, la primera de las más importantes se la da a José Joaquín de Herrera, que es uno de sus comandantes principales, y él se encarga de a su vez sacar muchas copias, se imprimen y todo de la que más hay, y todas esas copias trigarantes, que así las podemos llamar, empiezan con un título de tratados en plural. Ujú. Y entonces así se conocieron y así se oficializaron, porque estos dos documentos sufrieron después un proceso de oficialización por medio de publicaciones en la Gaceta y en Bando, con lo cual se hacen oficiales los nombres, y los nombres oficiales que quedaron en esas publicaciones son Plan de Iguala y Tratados en plural de Sí. Córdoba. Ahora, O'Donoghue muere poco después de la consumación de la independencia y España pues tarda muchos años en reconocer que México ya no le pertenece, que México es un país independiente. Sí, es así, lamentablemente fue un error español muy grave. O'Donoghue se dio cuenta desde que llegó que la tenían perdida, y lo que intentó hacer por medio del tratado es rescatar algo, por lo menos que siguiera habido una unión entre México, el nuevo país, y España. No tenía él facultades para negociar la independencia, esto es cierto, Ujú. pero no le quedaba otra. O sea, si no negociaba la independencia, iba a seguir la guerra, y al final la tenían perdida porque sus propios soldados cada día desertaban y se pasaban al bando trigarante. Por no tener esas facultades es que España declara nulos los tratados, y los declara en las cortes y los manda a México diciendo: nosotros no reconocemos estos tratados. Pero cuando llega esa negativa a México, ya se habían cumplido casi todos los compromisos españoles, como la salida de la Ciudad de México, por Ujú. ejemplo, que Ujú. mencionabas, y era imposible que se revertiera esos hechos. Ya se habían fundado nuevas instituciones mexicanas, y por medio de un proceso que se llamaba la Jura de la Independencia, muchas instituciones, como la mayoría de los ayuntamientos y legislaturas, diputaciones, que habían nacido como españolas, se habían refundado a mexicanas. Entonces era imposible revertir el hecho, Sí. y pues México tomó esa negativa: no nos importa que ustedes ya no lo reconozcan, nosotros sí, y nos seguimos solos formando el nuevo país que se logra, ¿no? Ahora, el lugar físico donde esto se firmó, ¿en qué condiciones se encuentra? Muy bien, es un edificio antiguo, fue dañado por terremotos, y una familia de alguna forma lo reconstruye. Actualmente es un centro de turismo, Ujú. tiene un hotel, tiene restaurantes, y lo tiene muy bien conservado. Todavía hay unas crónicas por ahí que describen el lugar, cómo entra y cómo va y todo,
Y muchas de las cosas que describe la crónica, esta familia todavía las tiene conservadas ahí, en el sitio. Entonces es el salón que esa crónica nos dice que se firma el tratado, es el lobby, por así decirlo, de un restaurante de ahí, del edificio Ceballos. Y entiendo que el lugar se lo propone Iturbide a O'Donoghue porque el puerto de Veracruz era pues un lugar no muy conveniente desde el punto de vista de la salud. Incluso varios miembros de la tripulación del barco Asia que trajo a O'Donoghue pues ya habían enfermado. Sí, es correcto. Lo que pasa es que primero venían dos jefes políticos y el primero lo llevan a Puerto Cabello, creo que en Venezuela, y ahí se ve que alguien se contagia y el tiempo de incubación de la enfermedad, cuando llegan al puerto de Veracruz, empiezan a enfermarse marineros y soldados de la tropa, que no traían muchos, y sobrinos familiares de O'Donoghue también fallecen, dos sobrinos ahí, ya sus hijos habían muerto antes, traía dos sobrinos que vivían con ellos y los dos mueren ahí en Veracruz. Entonces, el puerto de Veracruz, el término que utilizan en las crónicas, que era muy insalubre en esa época, y lo que pide, una vez que se da cuenta de la situación, estaban rodeados por trigarantes, no podían salir, entonces pide dialogar con Iturbide y Iturbide acepta y primero iban a verse en Orizaba y de último momento cambian a Córdoba. Pues muy interesante historia. ¿A qué hora se lleva a cabo la ceremonia con la presencia del presidente López Obrador? Desconozco totalmente, he estado metido en las cuestiones aquí de historia y de demás. Sí. Lamentablemente se va a hacer un acto. ¿Cómo no lo invitaron a usted? Si usted es el No, principal historiador de la ciudad. para que vean cómo está. No, tenía otras actividades, otros compromisos que hacer, sobre todo en la difusión correcta de los datos. Sí. Y como iba a ser un evento muy privado, solo de Córdoba, hay 50 invitados nada más al evento, no es público, por la misma pandemia, me imagino, Sí. no es una invitación extensiva, y es en un lugar muy bonito, una ex hacienda, no está en el centro de Córdoba, y entonces pues no tenemos, la gente normal de la ciudad no tenemos los horarios de ese evento. Lo que sí, en la tarde hay varios eventos programados, la mayoría por redes sociales, de presentación de libros, filmaciones, demás, que se están haciendo. Bueno, pues quisimos hablar con usted porque usted es el que sabe más del tema y le agradezco mucho que nos haya acompañado en el programa. No, pues les agradezco a ustedes el considerarme y espero no haberlos defraudado, y cuando gusten, con toda confianza, aquí estamos. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable. Un saludo. Bueno.